Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. El santuario había sido construido y levantado. Los sacerdotes elegidos, ungidos y consagrados. El pueblo de Israel se estaba preparando para recibir la promesa de entrar a la tierra de Canaán después de un tiempo de peregrinaje por el desierto. Pero la desgracia llegaría a la familia sacerdotal. 2 de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, serían castigados por Dios duramente. ¿Por qué ocurrió esto? Para poder responder a esta pregunta, hoy estudiaremos el capítulo número 10 del libro de Levíticos. Bienvenidos una vez más a Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y si quieres descubrir más verdades bíblicas para aplicarlas a nuestra vida espiritual, no olvides suscribirte a este canal de Esperanza. Activa las notificaciones y comparte estos mensajes con otras personas. Hoy, en este capítulo número 10, veremos el castigo de Dios sobre Nadab y Abiú por los errores que estos hombres cometieron después de haber sido consagrados a Dios. ¿En qué consistió el error de estos hombres? El capítulo número 10 nos da instrucciones y advertencias con respecto a la responsabilidad que tenemos como sacerdotes de Dios, como hijos escogidos y amados. Dios había tenido misericordia de su pueblo, los había estado educando, les había hablado en el monte Sinaí, donde pronunció los 10 mandamientos. Luego, después de 40 días de Moisés estar en el monte Sinaí, Dios le dio las tablas de piedra escrita con el dedo de Dios, no una vez, sino 2 veces. Israel había caído en la idolatría. Estaban adorando un becerro de oro. Aarón había sido el artífice de este ídolo, pero se arrepintió. Dios le perdonó y le ofreció la oportunidad de ser el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar habían sido testigos de todos los acontecimientos maravillosos que Dios había hecho desde Egipto, el cruce del Mar Rojo y ya estando en el monte Sinaí. Ellos se mantuvieron en el grupo de fieles que no se postraron ante el becerro de oro. Y si por algún caso alguno de ellos le había fallado a Dios, es claro que se habían arrepentido, porque habían sido elegidos para cumplir un ministerio sacerdotal en el santuario. 7 días de consagración, donde tuvieron la oportunidad de meditar, reflexionar, estudiar y prepararse para hacer todas las cosas correctamente. Dios no deja a nadie en tinieblas, y mucho menos a sus hijos que quieren hacer su voluntad. Dios siempre revela lo que es mejor y lo que a Él le agrada, para que no tengamos excusa en el momento en que cedamos a las tentaciones. Y aún así, Dios sigue manifestando su misericordia, su amor, su compasión y su bondad, y sabe que si nosotros nos colocamos en sus manos para ser transformados, el rumbo de nuestra vida cambiará. Dios es nuestra ayuda en la debilidad.
En el capítulo 10 del libro de Levítico, vemos claramente que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario para ministrar en el santuario y pusieron en esos incensarios fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor fuego profano. Otras versiones dicen fuego extraño que el Señor no les mandó. Recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 9, la presencia del Señor se manifestó a través del fuego. Fue Dios el que encendió el altar de los holocaustos. Por lo tanto, en el momento de la ministración, porque ya Aarón había iniciado su ministerio, ahora era el turno de los hijos de Aarón, de Nadab, de Abiú, de Eleazar e Itamar. Ellos iban a comenzar por turnos su obra ministerial, su obra sacerdotal. Nadab y Abiú, según lo que dice el texto bíblico, ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué significa fuego extraño? Si Dios había encendido el altar del holocausto, lo más lógico es que tomaran el fuego que Dios había encendido. Según se cree, dentro del mismo santuario en el atrio exterior había un lugar donde se cocinaban los alimentos de los sacerdotes. Ellos lo cocinaban aparte, hervían el agua aparte, asaban la carne o la sancochaban, la hervían en agua aparte. Es posible que hayan tomado del fuego común pensando, creyendo que no pasaría nada, que no sucedería nada. Mezclaron lo santo con lo común. Por lo tanto, Dios les envió un castigo, dice el versículo 2. Y salió de delante del Señor fuego que los devoró y murieron ante el Señor. Y nosotros podemos decir, ¡qué injusticia! Aarón hizo un becerro de oro y Dios lo perdonó. Ahora estos dos hombres toman fuego común, no lo toman del altar y Dios los castiga inmediatamente. Las circunstancias de Aarón y de sus hijos eran totalmente diferentes. Todavía no habían sido consagrados, todavía no estaban ejerciendo el ministerio. Y aún así, en medio de la idolatría, los levitas se mantuvieron fieles al Señor. Fue Aarón y quizás algunos más a su alrededor quienes cedieron a la adoración al becerro de oro. Pero Aarón se arrepintió. En este caso, Nadab y Abiú habían sido testigos de las cosas que habían sucedido antes, por lo tanto no eran ignorantes, habían tenido tiempo de preparación. Con respecto a esta circunstancia, la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo titulado El pecado de Nadab y Abiú, que es el capítulo 31, hace el siguiente comentario. Por el hecho de que los hombres hayan recibido gran luz, como Nadab y Abiú, que recibieron gran luz, también Itamar, Eleazar, Aarón, el mismo Moisés, ellos habían recibido luz, los ancianos de la congregación, hasta Josué, que estaba sirviendo a Moisés. Todos estos hombres que tuvieron la oportunidad de llegar hasta cierta distancia en el monte Sinaí, que pudieron ver la presencia del Señor, que pudieron escuchar su voz, que tuvieron la oportunidad de ver cómo se construía el santuario y cómo Dios se había manifestado y todo lo que esto significaba. Aquí la sierva del Señor expresa que por el hecho de que los hombres hayan recibido gran luz, no deben lisonjearse de que pueden pecar impunemente. No deben creer que porque fueron honrados de esa forma, Dios no castigará estrictamente su iniquidad. Es decir, que lo que Nadab y Abiú hicieron de tomar fuego común para ministrar, ellos no eran ignorantes, lo hicieron conscientemente creyendo que su autoridad de sacerdotes les daba la libertad de hacer las cosas como a ellos les parecía. Este es un engaño fatal. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad
que debe manifestarse en una virtud y santidad correspondiente a la luz recibida. Dios advierte, enseña, exhorta, capacita, prepara. Él busca la manera de que tengamos conocimiento, y cuando tú y yo despreciamos esa luz, creyendo de que no va a suceder nada, entonces Dios retira su protección y somos nosotros entonces los responsables de nuestros errores. Dios no acepta nada menos que esto. Las grandes bendiciones o privilegios no deben adormecer a los hombres en la seguridad o la negligencia. Nunca deben dar licencia para pecar, ni deben creer los favorecidos que Dios no será estricto con ellos. Entre mayor conocimiento, mayor responsabilidad, pero también grandes privilegios. Muchas personas dicen, bueno, entonces para yo no tener responsabilidad, entonces no adquiero conocimiento. Ese es un pecado mayor, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tener conocimiento es bueno. Dios revela su voluntad para nuestro beneficio, porque como hemos estudiado, también hay pecados de ignorancia que igualmente son pecados. Dice la sierva del Señor: todas las ventajas que Dios concede son medios suyos para dar ardor al espíritu, celo al esfuerzo y vigor en el cumplimiento de su santa voluntad. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. Nadab y Abiú no eran ignorantes, ellos sabían lo que tenían que hacer y no prestaron atención. No basta que en el solemne tiempo del culto se hicieran casi todo como él había ordenado. Dios había pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Declara por medio del profeta: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que dicen luz a las tinieblas. Ay de los que son sabios según sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Los que por soborno declaran justo al culpable y al justo le quitan el derecho, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Isaías capítulo 5, versículos del 20 hasta el 24. Nadie se engaña a sí mismo con la creencia de que una parte de los mandamientos no es esencial. ¡Qué terrible, qué tremendo! Que hoy en día haya predicadores, pastores, ministros de cualquier denominación religiosa, de cualquier iglesia, que hoy en su mayoría muchos de ellos están enseñando que los mandamientos de Dios ya no son necesarios guardarlos. Y yo te pregunto, ¿quién tiene mayor responsabilidad? ¿El que proclama un mensaje como ese o quien lo escucha? Y lo pone en práctica, por supuesto. Como el pastor, como el predicador, como el evangelista, como ese profeta, porque ahora se llaman profetas y apóstoles. Se les olvida el versículo que dice: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso es porque no les ha amanecido. Nadab y Abiú tenían que ser un testimonio de fidelidad a Dios en todas las cosas. Si Dios hubiese pasado por alto el error de Nadab y Abiú, sabiendo que ellos tenían conocimiento, entonces el pueblo se iba a excusar diciendo: si ellos lo hicieron, yo también lo puedo hacer. Si Dios no los castigó a ellos, tampoco me castigará a mí. El motivo más fuerte en este asunto fue el mal testimonio que ellos dieron sabiendo lo que era correcto y no lo hicieron. Y Dios tuvo que castigarles para demostrar que exige fidelidad de todos, de los más humildes hasta los que tienen mayor responsabilidad. Si no hablan conforme a la palabra del Señor, si no están a la ley y al testimonio, entonces no les ha amanecido. Y Dios les dará su justo pago
en el momento indicado, porque dice el sabio Salomón que el Señor juzgará a cada uno según sus obras. Por eso el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nadie se engaña a sí mismo con las creencias de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial o que Él aceptará un sustituto en reemplazo de lo que ha ordenado. El profeta Jeremías dijo: ¿quién puede decir que algo sucede sin que Dios lo mande? Dios no ha puesto ningún mandamiento en su palabra que los hombres puedan obedecer o desobedecer a voluntad sin sufrir las consecuencias. Si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin son caminos de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. El Señor quería enseñar a su pueblo a reconocer la justicia de sus castigos para que otros temieran. Había en Israel algunos a quienes la amonestación de este terrible juicio podría evitar que abusaran de la tolerancia de Dios hasta el extremo de sellar también su propio destino. La amonestación divina se hace sentir sobre la falsa condolencia hacia el pecador que trata de excusar su pecado. El pecado adormece la percepción moral de tal manera que el pecador no comprende la enormidad de su transgresión y sin el poder convincente del Espíritu Santo permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. Es deber de los siervos de Cristo enseñar a estos descarriados el peligro en que están, los que destruyen el efecto de la advertencia, cegando los ojos de los pecadores para que no vean el carácter y los verdaderos resultados del pecado. A menudo se lisonjean de que en esta forma demuestran su caridad, pero lo que hacen es oponerse directamente a la obra del Espíritu Santo de Dios e impedirla. Arrullan al pecador para que se duerma al borde de la destrucción. Se hacen partícipes de su culpa y asumen una terrible responsabilidad por su impenitencia. Muchísimos han descendido a la ruina como resultado de esta falsa y engañosa condolencia. Y nos preguntamos, ¿por qué antiguamente Dios hacía este tipo de juicios o castigos directos y en la actualidad vemos la desfachatez de muchas personas y pareciera que Dios no hace nada? Bueno, recordemos que estos acontecimientos fueron antes de Cristo. Los juicios eran directos, pero ahora nosotros por fe aceptamos el sacrificio de Cristo, entendiendo de que antes había sacerdotes humanos que representaban a Cristo. Ahora tenemos un sumo sacerdote perfecto en todo, sin pecado, que se compadece de nosotros. En este caso, recordemos que Nadab y Abiú eran sacerdotes. Por lo tanto, ellos tenían que cuidar su vida espiritual y hacer todas las cosas como Dios les había mandado. Por cierto que cuando estudiemos el día de la expiación, es decir, el capítulo 16 de Levítico, nos daremos cuenta que el sumo sacerdote, si no consagraba su vida, si no hacía una revisión de toda su vida, su mente, su corazón, y mandaba al pueblo también a consagrarse, corría el riesgo de morir en el lugar santísimo. Pero eso lo vamos a estudiar en el capítulo 16. Por lo pronto sigamos leyendo el capítulo 10. Dice el versículo número 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que ha dicho el Señor. En los que se acercan a mí mostraré mi santidad, y ante todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, porque Aarón tenía vergüenza delante de Dios. No era que Aarón no sentía el dolor de la pérdida de sus hijos. Era que él sabía que en el pasado había cometido errores y posiblemente esa influencia de Aarón sobre sus hijos se vio en este acontecimiento. Sus hijos tenían que aprender de los errores de su padre para no cometerlo y valorar
la misericordia que Dios les había dado. Y Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uriel, tío de Aarón, y les dijo: llegaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos llegaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no descubráis vuestra cabeza, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se encienda la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentará el fuego que el Señor originó. ¿Qué pasaba? Que aunque ellos tenían dolor por la pérdida de su familiar, ellos debían entender que Dios había sido ofendido. Por lo tanto, ellos tenían que ponerse de parte de Dios en todo momento. El que ame a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, más que a Dios, dijo el Señor Jesús, no es digno del Señor. Por lo tanto, ellos tenían que expresar con su actitud que el nombre del Señor había sido ofendido y debía entonces ser vindicado. Dice el versículo número 7, ni salgáis a la entrada de la tienda de reunión, pues tenéis en vosotros el aceite de la unción del Señor, no sea que muráis. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Entonces el Señor dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos beberán vino ni sidra cuando vayáis a entrar a la tienda de reunión, no sea que muráis. Aquí hay una instrucción que indica que posiblemente la razón por la cual Nadab y Abiú desobedecieron e hicieron lo que bien les parecía es porque estaban bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Aquí dice en la instrucción del capítulo que se le prohibía a los sacerdotes consumir bebidas alcohólicas porque ellos estaban en una función ministerial. Y se le llama decreto perpetuo por todas las generaciones, para que podáis discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Lo que no pudieron hacer Nadab y Abiú, discernir, entender, para que podáis enseñar a los israelitas todos los preceptos que el Señor os ha dicho por medio de Moisés. Ya a partir del versículo número 12, entonces se habla del derecho de los sacerdotes, lo que le pertenece al Señor y lo que le pertenece a los sacerdotes, como son las partes del cuerpo de los animales que han de ser sacrificados para holocaustos, para ofrendas de paz, para sacrificios por el pecado, lo que se consumía en los altares. Dios da una nueva instrucción, o sea, repasa lo que ya antes había dicho, para que los sacerdotes entonces hicieran como el Señor había mandado. Entonces también vemos un caso donde Moisés, quien no tenía todo el conocimiento de lo que hacían todos los sacerdotes, supuso que los hijos Eleazar e Itamar no habían hecho las cosas conforme a Dios había estipulado con respecto a la parte que les correspondía a ellos, pero Aarón les explicó que sí lo habían hecho y que habían hecho las cosas tal cual como Dios había mandado, solo que Moisés no había sido testigo. Por eso dice el versículo 20 que cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Moisés no quería que siguieran pasando desgracias ni se siguiera ofendiendo el nombre del Señor. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en este día, aparte de todo lo que ya he mencionado? Existen muchos fuegos extraños en nuestra vida como cristianos. Y muchos de estos fuegos los presentamos a Dios por ignorancia y otros por capricho o rebeldía. Lamentablemente vivimos en una sociedad que se deleita en los placeres. La música, el tipo de música, los géneros de música que nos agradan, entonces los queremos adaptar al cristianismo. Las vestimentas que nos agradan o que están a la moda dentro de la sociedad, entonces los queremos adaptar al cristianismo. Mis queridos amigos y amigas, nosotros tenemos que adaptarnos a Dios. Dios no se puede adaptar a nuestros gustos.
Yo no puedo estar alabando a Dios con una música que a mí me gusta, con un ritmo que a mí me agrada. Yo no puedo estar representando a Dios a la manera como yo considero, como yo creo, sino como Dios lo estipula. Que el fuego extraño no se encienda en nuestras casas. Ya suficiente tenemos con aquellos que dicen tener conocimiento de la palabra del Señor y descarrían al pueblo. Dios les pedirá cuentas, pero tú y yo somos responsables de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, hoy es un día de consagración y poder diferenciar entre lo sano y lo profano, entre lo puro y entre lo impuro, entre lo limpio y entre lo desagradable. Dios nos da conocimiento, Dios no nos deja en tinieblas, Él está dispuesto a instruirnos, pero tú tienes que estar dispuesto a ser enseñado por el Señor. ¿Qué te parece si antes de despedirnos podemos acercarnos al Señor a través de la oración? Querido y amante Padre, muchas gracias por la instrucción de este día. Hay muchas cosas que necesitamos aprender. Si hay algo en nuestra vida que es ofensivo delante de tu presencia y tú has tenido misericordia y compasión de nosotros, Señor, muéstranos el camino por donde tenemos que ir y apartarnos de aquello que nos separa de ti. Si queremos hacer tu voluntad, no podemos poner nuestra mirada en hombres que también cometen errores, sino solamente ponerlo en Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. La experiencia de Nadab y Abiú es una advertencia para nosotros, que tenemos un ministerio que cumplir. Bendice a cada uno de los que se dan cita en el estudio de tu palabra. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, al llegar al final de este video, te recuerdo nuevamente que si quieres seguir estudiando estos capítulos del libro de Levítico, no olvides suscribirte a este canal de esperanza. Gracias por los mensajes que ustedes dejan cada día. Escríbeme al número de contacto que está en la descripción de este video para recibir los libros que he estado prometiendo cada día. Gracias a Dios por todos ustedes que se dedican a estudiar la palabra del Señor. Así que comparte este mensaje con otra persona y nos vemos el día de mañana con la bendición del Señor.